Desperté, o desperté lo suficiente como para darme cuenta de que estaba desnudo sobre una esterilla, con una cobija abajo y otra encima de mi desnudez. Me encontraba en una choza aparentemente vacía, sin ningún otro mueble y a oscuras, excepto por la luz del día que se filtraba a través de las hendeduras de las paredes y del tejado de paja. Un hombre de mediana edad estaba arrodillado a mi lado, y por sus primeras palabras comprendí que era un físico. «El paciente vuelve en sí», dijo a alguien que estaba detrás de él. Temí que nunca se recobrara de ese prolongado estupor. «¿Entonces vivirá?», preguntó una voz femenina. «Bien, por lo menos puedo empezar a aplicarle el tratamiento, que no hubiera sido posible si se hubiera quedado insensible. Yo diría que él llegó apenas a tiempo con ustedes». Estaba tan mal que casi lo echamos fuera. Sin embargo, a través de la sangre y la tierra, lo reconocimos como Sa-Nayasu. Ese nombre no me sonó muy bien. Por un momento y de alguna manera yo no podía ni recordar mi nombre, pero tenía la intuición de que era un poco menos melodioso de cómo lo pronunció cantando esa voz de mujer. Mi cabeza me dolía atrozmente y sentía como si todo su contenido me lo hubieran sacado y en su lugar me hubieran puesto brasas al rojo vivo, y también me dolía todo el cuerpo. Mi memoria estaba en blanco y no recordaba muchas cosas más, además de mi nombre, pero estaba lo suficientemente consciente como para saber que no me había enfermado o algo por el estilo, sino que de alguna manera había sido golpeado o herido. Deseaba preguntar dónde estaba, cómo había llegado allí y quién me estaba atendiendo, pero no pude hablar. El doctor le decía a la mujer que yo no alcanzaba a ver. Quienes hayan sido los ladrones intentaron darle un golpe de muerte. Si no hubiera sido por esa pesada banda que lo protegió, ahora lo estaría. Su cuello se habría roto, o su cabeza se habría partido como una calabaza. Sin embargo, el golpe fue un choque muy fuerte para su cerebro. Eso es evidente por la gran hemorragia nasal. Y ahora que sus ojos están abiertos, observe, una pupila está más grande que la otra. Una muchacha se inclinó por el hombro del doctor y me miró. A pesar de la triste condición en que estaba, pude darme cuenta de que su rostro era muy bello y que del pelo negro que lo enmarcaba partía desde su frente un mechón blanco, hacia atrás. Tuve la vaga impresión de haberla visto antes, y para mi perplejidad, también parecía encontrar algo familiar con el simple hecho de mirar hacia el techo de paja. «Si sus pupilas no son iguales», dijo la muchacha, «¿es eso un mal síntoma?» «Sí, en extremo», dijo el doctor. «Una indicación infalible de que algo anda mal dentro de su cabeza. Así es que además de tratar de fortalecer y nutrir su cuerpo, de curar sus contusiones y magulladuras, debemos tener cuidado de que su cerebro esté libre de todo esfuerzo y excitación. Manténgalo caliente y sin luz. Dele caldo y sus medicinas cada vez que despierte. Pero por ningún motivo lo deje sentarse y trate de que no hable». De la manera más tonta, traté de decirle al físico que estaba totalmente incapacitado para hablar. Entonces, de repente la choza se hizo más oscura, y yo tuve la desagradable sensación de ir cayendo rápidamente en las tinieblas profundas. Me dijeron más tarde que estuve así por muchos días y muchas noches, que mis periodos de conciencia eran solamente esporádicos y breves, y que, entre esos periodos, yacía en un estupor tan profundo que tenía muy preocupado al doctor. En mis momentos de conciencia, algunas veces solamente, recordaba cuando había estado el físico, pero se encontraba allí la muchacha. Siempre estaba dejando caer sobre mis labios, con cuidado, un caldo sabroso y caliente, o una amarga poción,
o lavaba con una esponja aquellas partes de mi cuerpo que podía sin cambiarme de posición, o me ponía un ungüento que olía a flores. Su rostro era siempre el mismo, bello, preocupado, sonriendo con ánimo hacia mí, pero extrañamente, o por lo menos así le parecía a mi mente ofuscada, a veces tenía el mechón blanco y a veces no. Debí de haber estado en la vida y la muerte, y debí de haber escogido entre presentarme ante los dioses o dejar eso más tarde a mi tonali. Sin embargo, llegó el día en que desperté con mi mente un poco más clara. Miré al techo y me pareció singularmente familiar. Miré a la muchacha que estaba cerca de mí. Miré su mechón blanco y me las arreglé para gruñir. Tecuantepec. Ya, dijo ella en náhuatl y luego siguió. Quema. Y sonrió. Era una sonrisa cansada, después de una vigilia de día y de noche atendiéndome. Traté de preguntar, pero ella me puso un dedo frío sobre mis labios. No hables. El doctor dijo que no debías hacerlo por un tiempo. Ella hablaba el náhuatl de forma vacilante, aunque mejor de lo que yo recordaba haberlo oído hablar anteriormente en aquella choza. Cuando estés bien, nos podrás contar todo lo que recuerdes de lo que te sucedió. Ahora yo te contaré lo poco que sabemos. Había estado limpiando un pavo en el patio de la posada, una tarde, cuando una persona llegó allí tambaleándose. No venía por donde pasan las rutas comerciales que van del este al oeste, sino que se acercaba por el norte, a través de los campos vacíos que están en la ribera del río. Hubiera huido adentro de la posada y atrancado la puerta, si el susto que se llevó la hubiera dejado moverse con más rapidez, y por eso pudo reconocer algo familiar en el hombre desnudo, sucio y cubierto de sangre cuajada que tenía enfrente. A pesar de haber estado casi al borde de la muerte, el instinto de conservación debió de obrar en mí para poder recordar dónde estaba la posada. Mi cara abatida parecía una máscara, y mi pecho estaba cubierto de sangre que todavía manaba de mi nariz. Tenía el resto de mi cuerpo lleno de rojos arañazos hechos por espinas, con marcas de contusiones por los golpes y las caídas. Las plantas de mis pies desnudos estaban abiertas, incrustadas de polvo y piedrecillas. Pero ella me reconoció como el benefactor de su madre y me ayudó. No me llevaron a la hostelería porque no hubiera podido descansar apaciblemente. Para entonces era un lugar muy próspero y de continuo movimiento, muy favorecido por los pochteca mexica como yo que, según me dijo ella, le habían ayudado a mejorar su conocimiento del náhuatl. Por lo tanto, creímos que era mejor traerte aquí, a nuestra antigua casa, en donde podríamos atenderte sin ser molestado por las continuas idas y venidas de los huéspedes. Y después de todo es tuya. Recuerda que tú se la compraste a mi madre. Ella hizo un movimiento para que yo no hablara y continuó. Supimos que te atacaron unos bandidos, pues llegaste desnudo y sin ningún bulto. De pronto me sentí alarmado al recordar algo. Con un esfuerzo ansioso levanté mi brazo dolorido y lo dejé caer sobre mi pecho, mientras mis dedos encontraban el topacio que todavía estaba colgando de su correa, y di un gran suspiro de alivio. Aun aquellos ladrones tan rapaces debieron de pensar que era el símbolo de algún dios, y supersticiosamente se abstuvieron de robarlo. Sí, solo traías eso puesto, dijo la muchacha al ver mi movimiento. Y esa cosa pesada que no sé qué es. Sacó por debajo de mi esterilla el pesado bultito con sus cordones y la banda que servía para sujetarlo al frente. Ábrelo, dije, y mi voz sonó ronca después de no haber hablado en tanto tiempo. No me hables, me repitió, pero me obedeció y cuidadosamente fue desdoblando capa tras capa de tela. Al quedar al descubierto el polvo de oro, que por alguna causa se había endurecido por la transpiración,
era tan brillante que casi iluminaba el interior oscuro de la cabaña y ponía chispas doradas en sus ojos oscuros. Siempre supusimos que eras un joven rico, murmuró. Luego pensó por un instante y dijo: pero tú te preocupaste primero por el pendiente, antes que el oro. No sabía si podía hacerle entender mi explicación sin palabras, pero le hice un guiño, y con otro esfuerzo alcancé el cristal, y esa vez lo llevé a mi ojo, y la miré a través de él por todo el tiempo que pude sostenerlo allí. Entonces me quedé sin habla, aunque hubiera podido hablar, de lo bella que era, mucho más bella de lo que pensaba o recordaba, y entre otras cosas no podía recordar su nombre. El mechón claro cautivó mi ojo, pero no era necesario para cautivar mi corazón. Sus largas pestañas eran como las alas del más pequeño chupamirto. Sus cejas tenían la curvatura de las alas de las gaviotas al levantar el vuelo. Sus labios se elevaban en sus junturas, también como alas desplegadas en las que parecía atesorar una sonrisa secreta. Cuando sonreía, como inconfundiblemente lo estaba haciendo en aquellos momentos, quizás por la expresión intrigada de mi rostro, aquellas alas se profundizaban hasta convertirse en unos hoyuelos encantadores, y su rostro resplandecía más que mi oro. Si la choza hubiera estado llena de gente desgraciada, afligida por un duelo o por las almas sombrías de los sacerdotes, se hubieran sentido impelidos por su sonrisa, a sonreír a pesar de ellos mismos. Me sentí muy feliz por haber vuelto a Tecuantepec y haber encontrado a aquella muchacha, aunque habría deseado llegar saludable y fuerte, con todo el éxito de un joven Pochtecatl. En lugar de eso, yacía postrado en una cama, casi sin vida y flácido, y no era un espectáculo muy agradable de ver. Cubierto como estaba con las costras de numerosos arañazos y cortes, me sentía muy débil todavía como para comer por mí mismo o tomar mis medicinas, excepto por su mano. Y sí, además, no olía mal. Era porque me tenía que someter a que ella me lavara todo el cuerpo. Esto no es conveniente, protesté. Una doncella no debe lavar el cuerpo desnudo de un hombre. Ella dijo con calma: ya te hemos visto desnudo antes, y debiste de haber venido desnudo a través de la mitad del istmo. Además, y en aquellos momentos, su sonrisa era atormentadora. Aún una doncella puede admirar el cuerpo de un hombre joven y guapo. Creo que me ruboricé en toda la extensión de mi cuerpo, pero por lo menos la debilidad me ahorró la mortificación de que uno de mis órganos estuviera impelido a responder a su contacto y quizás hacerla huir de mi presencia. No había pensado en las ventajas del matrimonio desde los sueños poco prácticos que Tsitsi y yo habíamos compartido. Pero no necesitaba pensar mucho para decidir que nunca encontraría en ninguna otra parte, o nunca más, quizás, una novia tan deseable como aquella muchacha de Tecuantepec. A pesar de que la herida de mi cabeza aún estaba en proceso de curación, mi cerebro todavía retenía en su memoria algunas de las tradiciones zapoteca. Que la gente nube tenía muy pocas razones y deseos para casarse con forasteros, y si alguno de ellos lo hacía, quedaba para siempre proscrito. A pesar de ello, cuando el doctor me dijo que ya podía hablar, traté solamente de decir aquellas palabras que me hicieran atractivo a los ojos de la muchacha. Aunque solo era un mexicatl despreciable y en aquellos momentos un espécimen ridículo y desdichado, hice gala de todo el encanto de que era capaz. Le di las gracias por su bondad para conmigo. La cumplimenté también por su belleza y le dije muchas lisonjas y palabras persuasivas. Pero dentro de mis más floridos discursos, me las arreglé para mencionar la considerable fortuna que,
a tan temprana edad, había ya amasado, y los planes que tenía para engrandecerla más. También le hice ver claramente que si se casaba conmigo no le faltaría nada. Aunque me abstuve de hablar abruptamente y aún de insinuar una proposición, hice alusiones al respecto, como: me sorprende mucho que una muchacha tan bonita como tú no se haya casado. Ella sonreía y decía algo como: ningún hombre me ha cautivado lo suficiente como para perder mi independencia. Otra vez le dije: pero seguramente eres cortejada por muchos pretendientes. Oh, sí. Desafortunadamente los jóvenes de Oaxaca tienen muy poco que ofrecer. Yo creo que están más interesados en tener la parte que me corresponde de la hostería que en tenerme a mí. En otra ocasión le dije: debes de conocer a muchos hombres elegibles entre el constante tráfico de huéspedes de tu posada. Bien, ellos me dicen que son elegibles, pero tú sabes que la mayoría de los pochtecas son viejos, muy viejos para mí, y además extranjeros. Sin embargo, me hacen la corte ardientemente, aunque siempre he sospechado que tienen una esposa en casa, y no me sorprendería que tuvieran otras esposas al final de cada una de las rutas en que viajan. Yo me atreví a decir: yo no soy viejo, no tengo esposa en ninguna parte. Si alguna vez tengo una, será ella sola y para el resto de mi vida. Me miró largamente y después de cierto silencio dijo: quizá te hubieras casado con Giebele, mi madre. Repito, mi mente no estaba todavía bien del todo, como debiera de estar. Hasta ese momento había olvidado por completo que me había acostado con su madre. ¡Ay, a qué vergüenza! Y en su propia presencia. Dadas las circunstancias, debió de haber pensado que era el más salaz sinvergüenza, cortejando de repente a la hija de esa mujer. Solo pude murmurar con un embarazo muy grande: Giebele, ya recuerdo, lo suficientemente mayor como para ser mi madre. A lo cual la muchacha me volvió a mirar largamente, sin decir nada, y yo pretendí quedarme dormido. Quiero reiterarles, mis señores escribanos, que mi mente había sido afectada tremendamente por el golpe recibido, y que con verdadero tormento volvía lentamente a su entendimiento. Esta es la única excusa que tengo por los desatinos que dije. El peor de todos, el más triste y que me trajo las más largas y últimas consecuencias, fue el que hice una mañana cuando le dije a la muchacha: me he estado preguntando cómo lo haces y por qué. ¿Cómo hago qué?, preguntó ella mostrando su sonrisa. Algunos días tu pelo tiene ese mechón blanco, maravilloso en toda la longitud. Otros, como en este momento, no lo tienes. Involuntariamente, con un gesto femenino de sorpresa, pasó su mano a través de su rostro, que por primera vez vi desanimarse. Y por primera vez, también, aquellos rincones de su boca como alas levantadas decayeron. Se quedó parada y nos quedamos mirándonos el uno al otro por un buen rato. Estoy seguro de que la expresión de mi rostro era la de un sinvergüenza. ¿Cuál era la emoción que ella sentía? No puedo decirlo. Pero cuando por fin habló, había un ligero temblor en su voz. Yo soy Reo Ribé, dijo ella, e hizo una pausa como si estuviera esperando que yo hiciera algún comentario. En tu lenguaje quiere decir luna de espera. E hizo otra pausa, y yo le dije de todo corazón: es un nombre muy bello y te queda a la perfección. Evidentemente estaba esperando oír otra cosa, pues me dijo: gracias. Pero lo dijo mitad enojada y mitad dolida. Es mi hermana menor, Ciania, la que tiene un mechón blanco en su pelo. No me había dado cuenta, estúpidamente, de que eran dos muchachas igualmente bellas las que me atendían en días alternados. Había caído apasionadamente enamorado de lo que, en mi confusión,
había tomado por una sola y bella doncella. Había sido capaz de eso solamente porque de la manera más tonta había olvidado que una vez por lo menos estuve un poco enamorado de su madre, de la madre de ambas. Si me hubiera quedado más tiempo en Tecuantepec en mi primera visita, esa intimidad hubiera culminado en haber llegado a ser el padrastro de las muchachas. Lo más espantoso de todo fue que durante esos días de mi lenta convalecencia había estado indiscriminadamente, simultáneamente y con imparcial ardor cortejando a ambas, a ellas que hubieran podido ser mis hijastras. Deseé morir. Deseé haber muerto en los cereales del istmo. Deseé no haber salido nunca del estupor en el que había estado por tanto tiempo. Pero lo único que pude hacer fue esquivar su mirada y no decir nada más. Beau Ribé hizo lo mismo. Siguió atendiendo a mis necesidades tan apta y tiernamente como siempre, pero conservaba su rostro alejado del mío, y cuando no tenía otra cosa que hacer por mí, se iba sin ninguna ceremonia. En sus siguientes visitas durante aquel día, trayendo comida o medicinas, permaneció silenciosa y reservada. El siguiente día le correspondía a la hermana menor, la del mechón blanco, y yo la saludé con un «Buenos días, Ciania», sin hacer ninguna mención acerca de mi indiscreción del día anterior, pues tenía la esperanza de poder pretender que había estado bromeando y que siempre había notado la diferencia entre las dos muchachas. Pero, como era lógico, ella y Beau Ribé desde un principio habían de haber discutido la situación, así es que a pesar de mis brillantes esperanzas, no la engañé más de lo que ustedes esperaban. Me miró de reojo largamente mientras yo parloteaba, aunque su expresión parecía ser más divertida que enojada o resentida. Quizás haya sido la forma en que las muchachas acostumbran a mirar, como atesorando una secreta sonrisa. Con verdadera pena tengo que comunicarles que todavía no acababa de cometer desatinos o de quedar desolado por las nuevas revelaciones. De pronto se me ocurrió preguntar: ¿Es que tu madre atiende todo el tiempo la posada para que vosotras tengáis que cuidarme? Yo pensé que Gievele podía disponer de un momento para venir a... Nuestra madre murió. Me interrumpió, y por un momento su rostro se nubló. ¿Qué? Exclamé. ¿Cuándo? ¿Cómo? Hace más de medio año. En esta casa, ya que no podía pasar su confinamiento en la hostería entre los huéspedes. ¿Confinamiento? Mientras esperaba la llegada de su bebé. Si no hubiera estado acostado, me hubiera caído. Dije débilmente: ¿Tuvo un bebé? Ciania me miró con cierta preocupación. El físico dijo que no debías causar problemas a tu mente. Te contaré todo cuando estés más fuerte. Que los dioses me condenen en Mictlán, erupté con mucho más vigor del que pensé que tendría. Debió de ser mi bebé, ¿no es así? Bien, dijo ella, y dejó escapar un profundo suspiro. Tú fuiste el único hombre con quien se acostó después de la muerte de mi padre. Estoy segura de que ella sabía cómo tomar las debidas precauciones, porque cuando yo nací, ella sufrió muchísimo, y el doctor la previno de que debía ser la última criatura. De ahí mi nombre. Pero como habían pasado tantos años, debió pensar que ya no estaba en edad de concebir. De todas maneras, Ciania retorció sus dedos. Sí, ella estaba preñada por un extranjero mexicatl, y tú sabes cuáles son los sentimientos de la gente nube acerca de esas relaciones. No hubiera podido ser atendida por un físico de los Benza. ¿Entonces ella murió por negligencia?, demandé. ¿Solamente porque la testaruda de su gente rehusó asistirla? No lo sé. Quizás hubieran rehusado, pero ella no les preguntó. Había un joven viajero mexicatl en la posada, que había estado por un mes o más.
Él fue muy solícito con ella por su condición y se ganó su confianza, hasta que ella le contó todas las circunstancias. Y él la comprendió con tan buen corazón como ninguna otra mujer lo hubiera hecho. Él dijo que había estudiado en una Calmecac escuela y que ahí había recibido clases rudimentarias en el arte de la medicina. Así es que cuando le llegara su tiempo, él estaría aquí para ayudarla. ¿Ayudarla? ¿Cómo, si ella murió? Dije, maldiciendo silenciosamente al entremetido. Ciania se encogió de hombros con resignación. Ella había sido prevenida del peligro. Fue un parto muy difícil y que llevó mucho tiempo. Tuvo una gran hemorragia y mientras el hombre trataba de contenerla, el bebé se estranguló con el cordón umbilical. ¿Los dos murieron? Sollocé. Lo siento. Tú insististe en saber. Espero que no vaya a provocarte una recaída. Que me condenen Mictlán, maldije otra vez. El bebé. ¿Qué fue? Un niño. Ella pensaba, si hubieran vivido, ella decía que lo iba a llamar Sana Yasu, como tú. Pero por supuesto no hubo ceremonia de nombre. Un niño, mi hijo, dije rechinando los dientes. Por favor, Sa, trata de tener calma, dijo ella, utilizando mi nombre por primera vez, con agradable familiaridad, y añadió compasivamente: no hay nadie a quien culpar. No creo que ninguno de nuestros doctores lo hubiera hecho mejor, de como lo hizo ese extranjero bondadoso. Como ya te dije, tuvo una gran hemorragia. Nosotras limpiamos la casa, pero todavía quedan algunos rastros indelebles. ¿Ves? Levantó la cortina que cubría la puerta, dejando pasar un rayo de luz, y me enseñó el marco de la puerta. La mancha rojiza que dejó el hombre al estampar allí su firma, la huella sangrienta de su mano. No sufrí una recaída. Continué mejorando. Mi cerebro gradualmente se fue despojando de sus telarañas y mi cuerpo recobró su fuerza y su peso. Beurribé y Ciania continuaron cuidándome alternativamente, y ninguna de ellas dio lugar a ningún avance amoroso de mi parte. Y por supuesto tuve mucho cuidado de no mencionarles nada más que pudiera tomarse por un cortejo. En verdad, me maravillaba de su tolerancia para atenderme en todo y prodigarme tantos cuidados, considerando que fui la causa primordial de la muerte de su madre. En cuanto a mis sueños, la esperanza de ganarme la voluntad de alguna de las muchachas y casarme con ella, aunque sincera y perversamente amaba a las dos por igual, estaba fuera de todo pensamiento. La posibilidad de que ellas alguna vez hubiesen sido mis hijastras fue solo una especulación. Sin embargo, el que yo había engendrado a su medio hermano, de tan corta vida, era un hecho inalterable. Llegó el día en que me sentí lo suficientemente bien como para seguir mi camino. El doctor me examinó y dijo que mis pupilas estaban normales otra vez, pero insistió en que diera un poco de tiempo a mis ojos para que éstos se fueran acostumbrando poco a poco a la plena luz del día. Y así lo hice, yendo afuera de la puerta primero, y luego más lejos cada día. Beurribé sugirió que estaría más cómodo si pasaba ese tiempo de convalecencia en la posada, ya que había una habitación vacía en aquel momento. Así es que accedí, y Ciania me trajo algunas ropas de su difunto padre. Por primera vez en no sé cuántos días, me puse un manto y un taparrabo otra vez. Las sandalias que me prestaron eran demasiado pequeñas para mí, así es que le di a Ciania un poquito de polvo de oro, y fue corriendo al mercado a comprarme un par de mi talla. Después, con pasos vacilantes, pues no estaba tan fuerte como había pensado, dejé aquella choza para siempre. No era difícil de ver que la posada se había convertido en un lugar favorecido por los Pochteka y otros viajeros. Cualquier hombre con buen sentido y buena vista
se sentiría complacido de pernoctar allí, solo por tener el privilegio de estar cerca de las bellas y casi gemelas anfitrionas. Sin embargo, la hostería también ofrecía habitaciones limpias y cómodas, alimentos de buena calidad y sirvientes atentos y corteses. Las muchachas habían hecho esas mejoras deliberadamente, pero sin calcularlo conscientemente, también habían saturado el aire de todo el establecimiento con sus sonrisas y buen humor. Con suficientes sirvientes para hacer las faenas pesadas y el fregado, las muchachas tenían solo que supervisar. Así es que siempre andaban vestidas de la mejor manera, y para realzar el doble impacto de sus bellezas, se vestían como gemelas, siempre igual. Aunque al principio me resentí de la forma en que los huéspedes masculinos las miraban y de cómo bromeaban con ellas, después me sentí agradecido de que estuvieran tan ocupados en enamorarlas, ya que no se dieron cuenta, como yo lo hice un día, de algo mucho más sorprendente acerca de la ropa de las muchachas. ¿En dónde conseguisteis esas blusas?, pregunté a las hermanas sin que me oyeran los otros viajeros y mercaderes. En el mercado, dijo Beau Ribé, pero eran todas blancas cuando las compramos. Nosotras las decoramos. La decoración consistía en un diseño que bordeaba el escote cuadrado de las blusas y el borde del dobladillo. Era de lo que nosotros llamamos diseño de cerámica, del que he escuchado decir a algunos de sus arquitectos españoles, con cierta sorpresa al verlo, el diseño de las grecas griegas, aunque no sé qué es una greca griega. Y esa decoración no estaba bordada, sino pintada en color, y el color era de un púrpura vivo y profundo. Yo pregunté, ¿dónde conseguisteis ese colorante? Ah, esto, dijo Ciania. Es bonito, ¿verdad? Entre los efectos de mi madre encontramos un pequeño recipiente de cuero que tenía un colorante de este color. Mi padre se lo dio poco antes de que él desapareciera. Como solo había lo suficiente para teñir estas dos blusas, no pudimos pensar qué otro uso darle. Luego me dijo vacilante y casi con desazón, ¿tú crees que hicimos mal, Sa, al apropiárnoslo para una frivolidad? Dije, de ninguna manera. Todas las cosas bellas deberían estar reservadas solamente a las personas bellas. Pero decidme, ¿habéis lavado ya esas blusas? Las muchachas me miraron perplejas. Pues sí, varias veces. ¿Entonces el color no se corre ni se decolora? No, es un buen colorante, respondió Beau Ribé, y entonces me dijo lo que había estado tratando de averiguar. Esto es por lo que perdimos a nuestro padre. Él fue al lugar en donde se encuentra el colorante para comprar una gran cantidad y hacer una fortuna con esto, y nunca más regresó. Dije, eso fue hace años. ¿No erais vosotras demasiado jóvenes como para recordar si vuestro padre mencionó a dónde había ido? Hacia el suroeste, a lo largo de la costa, dijo frunciendo el ceño por la concentración. Él habló de un lugar salvaje con grandes rocas, en donde el océano ruge y se estrella. En donde vive una tribu ermitaña que se llama Los Desconocidos, agregó Ciania. Oh, también mencionó, ¿recuerdas, Beau? Dijo algo acerca de caracoles. Nos prometió traernos conchas pulidas para hacernos un collar. Tratando de no parecer demasiado ansioso, pregunté, ¿podría alguna de vosotras guiarme cerca del lugar en donde creéis que él fue? Cualquiera puede, dijo la hermana mayor, haciendo un gesto vago hacia el oeste. La única costa con rocas en estas partes es allá. Pero el lugar exacto del colorante debe ser un secreto bien guardado. Nadie más lo ha encontrado desde que vuestro padre fue a buscarlo. Una de vosotras podría recordar, mientras vamos hacia allá, algunas otras alusiones que haya dejado caer. Es posible, dijo la más joven. Pero, Sa, tenemos que encargarnos de la hostería.
Por mucho tiempo, mientras me estuvisteis atendiendo, os turnasteis como hosteleras. Seguro que alguna de vosotras podría tomarse unas vacaciones. Ellas me miraron con incertidumbre y yo persistí. Estaréis persiguiendo el sueño de vuestro padre. Él no fue un tonto. Allí hay una fortuna en colorante púrpura. Alcancé una maceta cerca de allí y corté de la planta 2 pajitas, una corta y una larga, y las sostuve en mi puño de tal manera que sobresalieran al mismo nivel. Escoged. La que tome la pajilla corta se gana unas vacaciones y una fortuna que los 3 podremos compartir. Las muchachas vacilaron solo un momento. Luego estiraron sus manos y escogieron. De eso hace más o menos 40 años, mis señores, y hasta este día no puedo decirles quién de los 3 ganó o perdió al escoger. Lo único que puedo decirles es que Ciania tomó la más corta, y así, como un eje pequeño y trivial da vueltas, nuestras vidas dieron vuelta en ese instante.